Egunon. Bueno, permítame comenzar expresando mi más sincero agradecimiento a la organización del Congreso por la amable invitación de participar en este encuentro. Es para mí un verdadero placer compartir este momento con vosotros. Mi presencia hoy aquí responde precisamente a la invitación para abordar desde una perspectiva civilista el análisis del derecho privado vigente en el Fuero Nuevo de Vizcaya, así como de las principales instituciones que lo integran. El propósito de esta ponencia es, por tanto, examinar la arquitectura de este sistema jurídico y atendiendo a su evolución y a las conexiones internas entre sus instituciones, con el fin de aportar una visión sistemática que permita comprender mejor su coherencia y su proyección evolutiva. Comencemos. La comprensión del sistema jurídico que diseña el Fuero Nuevo en el ámbito del derecho privado exige, ante todo, situarnos en el contexto socioeconómico en el que surge. Nos encontramos ante comunidades rurales organizadas en torno a una economía de autoabastecimiento, donde la unidad familiar no es únicamente un núcleo afectivo, sino una auténtica unidad de producción y de consumo. En este escenario, el caserío no representa solo una vivienda, sino el centro neurálgico de una estructura económica compleja: tierras, ganados, aperos, en definitiva, todos los elementos indispensables para garantizar la subsistencia del grupo doméstico. Desde esta perspectiva, el patrimonio familiar, y muy especialmente los bienes raíces, adquieren una dimensión que trasciende lo meramente individual. No se trata de bienes disponibles a libre voluntad de su titular, sino de un soporte material cuya integridad resulta imprescindible para la continuidad del grupo. La fragmentación de este patrimonio no supondría simplemente una redistribución de la riqueza, sino la propia quiebra del sistema económico familiar. Es precisamente esta necesidad, vamos a decir, la que explica la extraordinaria coherencia interna del derecho privado vizcaíno, cuya arquitectura se orienta de forma constante a garantizar la transmisión indivisa e íntegra del patrimonio a lo largo de las distintas generaciones. La imbricación de la moral cristiana en las relaciones personales y sociales de nuestras comunidades rurales a lo largo de los años promueve la configuración del matrimonio entre el hombre y la mujer como óptimo modelo familiar. Proliferan las alianzas y los pactos interfamiliares que buscan la unión de dos casas a través de un enlace de sus miembros, ofreciendo una íntima conexión entre la propiedad, la familia y la sucesión. En este contexto, precisamente, el Fuero Nuevo articula un conjunto de instituciones que, lejos de operar de forma aislada, se encuadran profundamente interrelacionadas. La troncalidad, la libertad distributiva mortis causa, expresada paradigmáticamente en la elección de heredero único, y la comunicación foral de bienes constituyen los pilares de un sistema que solo puede entenderse en su conjunto. Así, estas tres instituciones, lejos de ser compartimentos estancos, se articulan como piezas de un mismo engranaje normativo que responden a una finalidad común: asegurar que la casa, entendida como una unidad económica y familiar, permanezca incólume frente al paso del tiempo. Para ilustrar esta compleja interrelación, resulta especialmente interesante la metáfora acuñada por la profesora Imaz Zubiaur acerca del tío vivo. Lejos de ser una imagen meramente retórica, permite captar con notable precisión el funcionamiento de este sistema foral. Nos encontramos ante un engranaje jurídico en el que las distintas instituciones e instrumentos giran de manera constante y coordinada, asegurando que el patrimonio familiar circule dentro del mismo linaje sin fragmentarse. No hay piezas aisladas. Cada elemento está diseñado para interactuar con las demás, formando un sistema cerrado con escasas fisuras en la que cualquier alteración podría comprometer el equilibrio global. La potencia explicativa de esta metáfora radica además en que no solo describe el movimiento circular, sino también una dinámica de continuidad. El tío vivo no se detiene. Del mismo modo, el sistema jurídico foral no está pensando en resolver un único momento sucesorio, sino para proyectarse indefinidamente en el tiempo, enlazando generaciones de forma sucesiva. Cada transmisión no es un episodio aislado, sino un eslabón más en la cadena que conecta el pasado, el presente y el futuro. Así, el patrimonio no se concibe como un conjunto de bienes disponibles, sino como una realidad en tránsito permanente dentro de un circuito familiar que se autorregula. Desde esta perspectiva, puede afirmarse que el tío vivo refleja también una lógica de equilibrio interno. Las distintas instituciones no solo se complementan, sino que se corrigen y se refuerzan mutuamente. Allí donde una introduce una limitación,
otra abre un margen de adaptación, donde una fija una regla de conservación, otra un margen de decisión. El resultado es un sistema dinámico, capaz de absorber tensiones sin perder su coherencia estructural. No se trata, por tanto, de un modelo rígido, sino de un mecanismo sofisticado en el que la estabilidad y la flexibilidad coexisten de manera cuidadosamente equilibrada. La clave no reside, además, únicamente en impedir la salida de los bienes fuera de la familia, sino en asegurar que recaigan en la persona más idónea para su gestión, garantizando así la continuidad de la explotación. El patrimonio así no se transmite simplemente, se confía. Y esa confianza jurídicamente canalizada es la que permite que el tío vivo siga girando sin perder su eje. De este modo, el modelo foral vizcaíno se revela como una construcción jurídica de notable sofisticación, cuya lógica interna solo comprende plenamente a la luz de las necesidades socioeconómicas previamente descritas. En un contexto de economías rurales de subsistencia, donde la pervivencia del grupo dependía directamente de la integridad del caserío y de su capacidad productiva, el tío vivo no solo ilustra su funcionamiento constante, cerrado en su lógica interna, sino un sistema suficientemente flexible como para adaptarse a las circunstancias sin renunciar a esa finalidad esencial que no es otra que la pervivencia de la casa, comunidad, económico, familiar y social. Toca ahora, ¿vale?, adentrarse con mayor detenimiento en el estudio pormenorizado de cada uno de los engranajes que conforman este tío vivo jurídico. En este estadio es donde adquiere una relevancia nuclear la primera de las grandes instituciones, que no es otra que la troncalidad. Este principio, cuya formulación clásica se condensa en el aforismo «el tronco vuelve al tronco y la raíz a la raíz», no constituye una mera declaración retórica, sino la expresión depurada de una concepción histórica profundamente arraigada que hunde sus raíces en los albores del medievo y que vincula de manera indisociable los bienes inmuebles a la estirpe familiar de la que proceden. En efecto, la troncalidad articula una auténtica sujeción del patrimonio inmobiliario a la comunidad familiar, proyectando sobre el mismo una serie de límites que relativizan el carácter absoluto del derecho de propiedad en su vertiente más individual. No se trata únicamente de una restricción puntual, sino de una limitación estructural que incide directamente sobre una de las facultades esenciales del dominio, la facultad de disposición. El titular de bienes troncales no ostenta, por tanto, una libertad plena para enajenarlos, en la medida en que tales bienes se hayan afectados a un vínculo jurídico familiar que condiciona su circulación en el tráfico jurídico, impidiendo su salida del círculo de parientes al que pertenecen. Este parámetro de afección familiar, ya presente en el fuero viejo, se mantiene sustancialmente vigente en el fuero nuevo. Así, los bienes raíces quedan vinculados en favor de determinados sujetos, la descendencia del titular, los colaterales y, de forma novedosa, respecto a la tradición más antigua, también los ascendientes. Ahora bien, como ya acontecía en 1452, no todos los bienes inmuebles adquieren automáticamente la condición de troncales. Dicha cualidad se reserva a los bienes de patrimonio y abolengo, esto es, aquellos que procedían de la línea familiar y que encarnaban la continuidad de la economía de la casa. De este modo, en términos más claros, el propio uso del término troncalidad se desprende que quedan vinculados a la familia aquellos bienes inmuebles que hayan pertenecido a un ascendiente común, tanto del causante como de los parientes llamados a sucederle. Además, para que opere esta vinculación, basta que el causante haya adquirido esos bienes de ese ascendiente común. La adquisición puede haberse producido bien directamente, es decir, del propio causante a título gratuito, o de otro ascendiente intermedio, o incluso de forma onerosa, especialmente cuando interviene un derecho de adquisición preferente. O también una adquisición, vamos a decir, indirecta, a través de un pariente colateral, que a su vez también descienda de un mismo ascendiente común. En definitiva, lo relevante no es tanto cómo se adquirió el bien, sino que exista ese vínculo con un ascendiente común, lo que justifica que el inmueble quede sujeto a la lógica de la troncalidad y, por tanto, vinculado a la familia. La intensidad de este vínculo no se agota en su formulación teórica, sino que se proyectan mecanismos concretos de tutela. El ordenamiento prevé respuestas específicas a la vulneración de esta lógica troncal. Así, las enajenaciones a título gratuito realizadas a favor de extraños pueden ser sancionadas con la nulidad, en cuanto suponen una ruptura formal del principio. Por su parte, las transmisiones onerosas no quedan al margen de control, sino que someten a derecho de adquisición preferente en favor de los parientes tronqueros, quienes pueden subrogarse en la posición del adquiriente para evitar que el bien salga del círculo familiar.
Con ello, el sistema no solo disuade las desviaciones, sino que articula instrumentos eficaces para reconducirlas. No obstante, conviene precisar que la exclusión de los bienes muebles, siempre ajenos a esta lógica de troncalidad, y de aquellos inmuebles adquiridos de extraños, no implica necesariamente una libertad absoluta de disposición mortis causa. La troncalidad por sí sola no basta para explicar el funcionamiento conjunto del sistema, de ese tío vivo del que hablábamos, que busca la transmisión íntegra del patrimonio familiar, es decir, del conjunto de la economía familiar. Esta persistencia del elemento familiar como criterio ordenador del destino de los bienes obliga de manera natural a desplazar el foco de la troncalidad al siguiente plano de análisis, pues dicha influencia no se agota únicamente con la troncalidad, sino que se encuentra su manifestación sistemática y complementaria en otra institución que no es sino la sucesión forzosa del fuero nuevo. A través de él, no solo los bienes raíz familiar, sino aquellos adquiridos de extraños o incluso los propios muebles quedan integrados en una dinámica de atribución que privilegie de forma decidida a los parientes más próximos, reforzando la idea de que el patrimonio en su conjunto, y sin importar tanto el origen, debe permanecer en lo posible dentro del círculo familiar. El patrimonio familiar se va engrosando con el tiempo, pero bajo la finalidad de transmitirse a futuras generaciones. En estos términos, puede afirmarse que el fuero nuevo, aun manteniendo con plena firmeza el principio de vinculación familiar de los bienes raíces y respetando su tradicional alcance, introduce simultáneamente una nueva y significativa restricción a la libertad de disposición mortis causa del causante, desconocida hasta entonces por el ordenamiento vizcaíno. En efecto, los reformadores incorporan una cuota legitimaria que obliga a reservar una porción relevante del patrimonio, concretamente los 4/5, los ya conocidos 4/5, con independencia de la naturaleza de los bienes que lo integran. Esta innovación no supone una sustitución del esquema previo, sino su intensificación, en la medida en que añade una capa adicional de sujeción familiar al patrimonio del decuyus. Su explicación debe buscarse en la notable influencia del derecho real castellano y, en particular, la tradición de las leyes de Toro, donde, como es bien sabido, también se marca una legítima de 4/5 para aquel grupo de descendientes. De este modo, mientras la troncalidad asegura la permanencia de los bienes raíces en la familia de procedencia, la legítima refuerza esa misma orientación en relación con el conjunto de bienes del patrimonio que se escapa de dicho principio. Además, el fuero nuevo introduce una novedad de gran alcance al reconocer expresamente a los ascendientes la condición de sucesores forzosos, tanto respecto a los bienes troncales como en relación a la cuota legitimaria. Con ello, el círculo de protección familiar se amplía en cierta medida y se densifica, consolidando un modelo en el que la libertad de disposición mortis causa queda intensamente condicionada. La impronta de la vinculación familiar es, en consecuencia, particularmente intensa y configura de manera decisiva la estructura del sistema sucesorio. Ahora bien, y aquí viene el ahora bien, aunque esta acentuación del elemento familiar pueda conducir, ¿no?, en una primera aproximación a percibir el modelo como rígido, en la medida en que parece imponer inexorablemente que los bienes recaigan en determinados parientes, un análisis más detenido permite matizar esta impresión inicial y poner de relieve la existencia de relevantes espacios de flexibilidad que atenúan el rigor de las limitaciones y permiten al causante cierto margen de configuración dentro del marco impuesto. Aquí destaca, ¿vale?, una de las mayores singularidades del sistema legitimario vizcaíno, la denominada libertad distributiva del causante. A diferencia de otros sistemas legítimas, en los que la porción reservada se distribuye de forma relativamente rígida entre los herederos forzosos, el fuero permite al causante elegir, dentro de ese grupo, a la persona que habrá de sucederle en el patrimonio principal. Esta facultad de elección responde a una lógica profundamente funcional. No se trata de premiar o de castigar, sino de designar al miembro más capacitado para mantener la explotación familiar. Ahora bien, esta libertad no es absoluta. Se encuentra condicionada por la institución del apartamiento, que actúa como contrapeso necesario. El causante no puede simplemente ignorar a los demás legitimarios. Debe mencionarlos expresamente y, según una parte de la doctrina, atribuirles una porción, por mínimo que sea, del patrimonio. El apartamiento cumple así una doble función. Por un lado, permite la concentración del patrimonio en un único heredero, pero por otro, evita la completa desprotección de los demás miembros del grupo familiar. La complejidad de esta institución se manifiesta tanto en su dimensión formal como material.
Desde el punto de vista formal, exige la identificación de los legitimarios apartados, lo que implica o impide, su exclusión por el simple olvido. Desde la perspectiva material, ¿vale?, la doctrina debate sobre si el apartamiento va acompañado, como hemos dicho, de un contenido económico real, aunque en términos mínimos, ¿vale?, o si bien se trata de un requisito meramente simbólico. Cabe matizar, y aquí tal vez haya quien no esté de acuerdo conmigo, ¿vale?, en favor de quienes justifican el raíz material del apartamiento, que en estos primeros valores existe la costumbre, digamos, de acomodar al resto de descendientes apartados de la sucesión de la casería familiar. Es decir, la libertad distributiva permite la institución de un único eres, ¿vale? Eso es una prerrogativa del causante, nada que discutir, pero esa misma libertad se encuentra de alguna forma limitada por la necesidad de que el resto de parientes adquiera o al menos encuentre su situación protegida. Esta afirmación encuentra justificación en la función sucesoria, de hecho, de diversos instrumentos dispositivos de la época, como la dote, con una vertiente en parte compensatoria por destinarse a colmar los derechos sucesorios de los sucesores forzosos apartados. Misma esencia se prevé para el pago de carreras militares, carreras eclesiales o incluso al derecho de permanecer en el caserío familiar, aportando trabajo, sí, pero asegurando el sustento del apartado. Se advierte, por tanto, de la existencia de una suerte de legítima individual. Una porción flexible y sin una cuantía determinada, sí, pero que el apartamiento de alguna forma viene a amparar y a limitar, incluso, como bien decimos, materialmente. Además de este delicado equilibrio entre unidad patrimonial y cohesión familiar en el ámbito sucesorio, se completa con los instrumentos de disposición mortis causa. En sintonía con su precedente normativo, el Fuero Nuevo de 1526 conserva incólume el abanico de opciones puestos a servicio del decuyus, ¿vale?, a la hora de proceder a diseñar el tránsito sucesorio de su patrimonio. En efecto, pues, a tenor de las leyes 11, 13, 17 del título 20, ¿vale?, del Fuero Nuevo, el causante mantiene la facultad, y leo textualmente, dar todo lo suyo, así en la vida como en el artículo de la muerte, a uno solo de sus hijos y, en defecto de estos, a uno de sus hijos naturales, en caso de que no fueran legítimos. En lo ateniente a la primera de las opciones apuntadas, la materialización de la disposición sucesoria en artículo de la muerte, el nuevo ordenamiento ofrece al causante la posibilidad de ordenar su última voluntad mediante testamento. Ciertamente, el nuevo texto foral articula una amplia gama de modalidades testamentarias, mediante de las cuales el decuyus puede ordenar su sucesión, entre las que destacan tanto el testamento mancomunado como el testamento por comisario. Brevemente, el testamento mancomunado refleja en un principio la importancia de la unidad de voluntad dentro del matrimonio, permitiendo a los cónyuges ordenar conjuntamente la sucesión. Así, el Fuero Nuevo, bajo la rúbrica del testamento que marido y mujer hacen juntos y en qué casos el que queda vivo lo puede revocar, se disciplina nuevamente una institución circunscrita de forma exclusiva al ámbito conyugal, algo que difiere de la regulación actual. Desde el punto de vista formal, y a diferencia de lo que ocurre en las regulaciones contemporáneas, el Fuero Nuevo no exige la simultaneidad en el otorgamiento. De este modo, el elemento definidor del testamento mancomunado no radica en la coincidencia temporal ni en la unidad instrumental, sino en la existencia de una verdadera comunidad de voluntad entre los cónyuges. En consecuencia, la mancomunidad no se reduce a una mera coordinación formal de actos, sino que implica una auténtica convergencia volitiva de los cónyuges en la ordenación de su sucesión. En relación al testamento por comisario, el Fuero Nuevo se reconoce y regula unas instituciones que permiten suplir la falta de disposición directa del causante sobre su sucesión, ya sea por imposibilidad o por decisión de no expresar personalmente su voluntad. A tal efecto, se admite que el testador confiera un poder a las personas de su confianza, familiares, allegados, en la mayoría de los casos el propio cónyuge, para que una vez producido su fallecimiento procedan a designar heredero o herederos. Se permite de esta forma que se instituya heredero al descendiente más idóneo, sobre todo en supuestos en los que a la hora de fallecer el causante en el grupo existen posibles herederos que aún son menores de edad. Se prima que quien designe heres sea conocedor de las aptitudes de cada uno de ellos para que el patrimonio familiar pueda recaer ciertamente sobre quien mejor lo va a gestionar. Asimismo, de acuerdo, y dentro del ámbito testamentario, también recalcar que aquellos testamentos
regulados en el Código Civil también van a poder ser objeto, en este caso, o van a poder ser utilizados por parte del causante vizcaíno, ¿vale? Pero junto al testamento, en todas sus variedades, el Fuero Nuevo confiere al decuyus la facultad también de ordenar el escenario post-mortem de su patrimonio a través de fórmulas donacionales destinadas a albergar en su seno una designación sucesoria de carácter paccionado. Es en este punto donde hablaríamos del famoso pacto sucesorio. Cabe destacar que tal selección la lleva a cabo el decuyus generalmente con motivo de un enlace matrimonial de un hijo o hija, descendiente o pariente cercano, quedando reflejada en el corpus de los capítulos maritales que a efecto otorgan las dos familias de los contrayentes. Uno de los cónyuges es designado sucesor en la casería familiar, nombramiento que recibe como contrapartida la dote que entrega la familia del consorte advenedizo, destinada a colmar los derechos sucesorios de aquellos hermanos y hermanas que han sido apartados. La fórmula jurídica empleada por los infanzones vizcaínos a la hora de ejecutar dicha designación es encarnada generalmente por esta sucesión contractual, pues posibilita el aprendizaje cooperativo intergeneracional y la transmisión provisional del patrimonio antes incluso de que fallezca el causante. Finalmente, y para cerrar con los distintos engranajes presentes en ese tío vivo jurídico, la tercera gran institución que cierra este entramado es la comunicación foral de bienes. Nos encontramos aquí ante un régimen económico matrimonial de carácter universal, en el que todos los bienes de los cónyuges se hacen comunes por mitad, con independencia de su origen. Esta comunidad no responde únicamente a una lógica de igualdad conyugal, sino que cumple una función esencial en lo que hemos denominado como tío vivo sucesorio. En efecto, en Vizcaya, el matrimonio y su régimen económico se configuran como el oportuno puente que influye en ese traspaso generacional, atendida a la comunidad universal que se crea tras su consolidación. Esta consolidación es precisamente el matiz que dota de coherencia a todo el sistema. La comunicación foral introduce una distinción relevante en función de la existencia de descendencia. Solo cuando hay hijos se produce la plena comunicación, lo que refuerza la idea de que este régimen está diseñado fundamentalmente para servir a la lógica de la continuidad familiar. Es tras el deceso de los consortes cuando la arquitectura jurídica vizcaína despliega toda su eficacia, estableciendo una comunidad entre el cónyuge supérstite y la descendencia común sobre la totalidad del acervo. Bajo este esquema, el matrimonio se erige como el cauce a través del cual se articula la transmisión del patrimonio entre los que se van y los que se quedan. Tras el fallecimiento, el supérstite no solo mantiene una posición central en la gestión de los bienes, sino que se convierte en el guardián del patrimonio comunicado. Al ostentar el usufructo universal de todo ese caudal constante en la unión marital, el consorte viudo garantiza que la unidad económica no se fragmente prematuramente ante las legítimas pretensiones de sus herederos, ¿vale? A este disfrute y gestión le acompaña además frecuentemente una herramienta de enorme potencia estratégica que ya hemos anunciado, el poder testatorio concedido del cónyuge premuerto. De este modo, el superviviente no es mero administrador pasivo, sino que percibe las facultades necesarias para ordenar la generación. Así, la comunicación foral permite que sea el viudo o vida quien conciba mejor que nadie las circunstancias cambiantes de la familia, asegure la continuidad de la casa y facilita una transmisión ordenada, cerrando así el círculo de protección patrimonial que es la seña de identidad de nuestro Fuero Nuevo. Y con este último mensaje, ¿vale?, doy por concluida mi exposición, quedando abierto a las posibles preguntas que tengan a bien formular. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Jon.